de las medidas de distanciamiento, aforo y restricciones han sido levantadas casi en totalidad por parte de las autoridades principales de la ciudad, y entre ellas, por supuesto, la actividad comercial, sobre todo la de ocio, restaurantes, bares y actividad o distracción nocturna. Esto evidentemente da un alivio y poder planificar a futuro cómo poder recuperar clientes y mercados. Con nosotros a esta hora de la mañana, la presidenta de la Asociación de Restaurantes del Guayas, Francesca Ferrero. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en el Telediario. No, muy buenos días, gracias por este espacio donde podemos compartir con la ciudadanía estas noticias buenas, ¿no? Creo que todos queríamos de alguna manera ver que nuestra ciudad o nuestra provincia y nuestro país en general comenzaba a estabilizarse y los números de los casos de coronavirus bajaban y ese es el resultado de un Guayaquil en fase 1 donde mantenemos igual el 75% de aforo y el distanciamiento entre mesa y mesa, pero ya como mencionaste, nos permite de alguna manera planificar o comenzar a generar hábitos de consumo o retomar los hábitos de consumo con nuestra clientela. Nos da un poco de esperanza, al igual que mencionabas, estos primeros 30 días del nuevo gobierno también nos impulsa, ¿no?, a seguir de alguna manera resistiendo a medida que avanza la vacunación. Esperamos que aumente el tema económico y la reactivación nacional. Muchos voceros del sector del turismo en general y de industrias afines o conexas como bares, restaurantes y ocio nocturno han pedido que sean considerados como un sector estratégico para acelerar el proceso de vacunación. ¿Qué conocen ustedes? ¿Hay pedidos, pero hay respuestas de la autoridad sanitaria o del Ministerio de Turismo, por ejemplo? Bueno, nosotros como parte del Ministerio de Turismo hemos ya enviado una base de datos de nuestros afiliados o de nuestro sector, más que nada el sector de alimentos y bebidas. Estamos en una lista de espera, seguramente por el tipo de vacuna o la cantidad de vacunas que requiere cada sector. Ellos han empezado a vacunar ya, Galápagos está vacunado al 100%, haciendo el primer lugar turístico nacional bioseguro en esta nueva campaña que se llama Volver a Respirar, o Breathe Again, del Ministerio de Turismo. La idea es replicar ese tipo de medidas a nivel de las capitales turísticas del país. Sabemos de que la vacunación empezó ya con el tema del transporte turístico. Vamos a ir escalando cada uno de los sectores de turismo. Seguramente a partir del 15 de julio empieza el proceso de vacunación. Dependemos mucho de las vacunas que llegan, sabemos, a cuentagotas, y la necesidad del sector productivo, como también la ciudadanía en general, de vacunarse es muy amplia. O sea, hay que tener un poco de paciencia, pero bueno, estamos confiados en el momento que lleguen las CanSino, que son 6 millones de vacunas, podrá quizás el gobierno también abrir el tema de las edades y vacunar masivamente. Quizás en ese grupo entremos también todo el sector turístico, el sector productivo, que necesita vacunarse para tener mayor seguridad a la ciudadanía de la bioseguridad de los establecimientos. Había una posibilidad que había planteado incluso la Cámara de Comercio de Guayaquil, no entiendo que ha sido acogido de manera global o nacional, y era la posibilidad de extender los horarios para que pueda haber más tráfico de clientes o de visitantes al comercio en general, y entre esos, por supuesto, el ocio nocturno, los bares y los restaurantes, sobre todo en Guayaquil, donde hay mucha vida nocturna, sobre todo de jueves a domingo. ¿Cree usted que se debe seguir impulsando pedidos como estos, como para que efectivamente, pues, con más horarios extendidos, la gente tenga la facilidad de poder acceder a una amplia gama de servicios, pero a ciertas horas donde efectivamente, pues, no va a haber aglomeraciones o alta demanda? Porque lo que sí se ha podido observar, y lo hemos visto aquí en Quito, por ejemplo, es que los bares y restaurantes los fines de semana sí tienen mucha acogida, y hay a veces, digamos, roces con la autoridad sanitaria, sobre todo la municipal, que es la que hace, digamos, estas supervisiones que se cumple el aforo. ¿Podría ser una de estas medidas? Bueno, nosotros como parte de la Mesa Técnica Económica del COE Cantonal de Guayaquil, junto a la Cámara de Comercio y otras cámaras, hemos propuesto, junto al vicealcalde, este proyecto del comercio o la reactivación de Guayaquil las 24 horas. Un poco creo que implementarlo va a tomar tiempo, no todas las empresas pueden adaptarse. La idea es imitar, digamos, historias de éxito, como lo hace en Colombia hace muchos años, en las principales ciudades. Bogotá es una ciudad de 24 horas,
y como mencionabas, ¿no? Mayor horario, vamos a tener disminución de la cantidad de personas y evitar las aglomeraciones. En lo que respecta al sector de alimentos y bebidas, es un poco más complejo, ¿no? Nosotros actualmente, al menos en la provincia del Guayas, en los diferentes cantones, tienen diferentes horarios. La ciudad de Guayaquil hoy puede operar en el sector de alimentos y bebidas hasta las 2 de la mañana, en el resto de cantones únicamente hasta las 12 de la noche. Eso más que nada por el temor aún y la situación donde nos encontramos en la pandemia, donde la gran mayoría de personas tiene esta tendencia a tener fiestas clandestinas, informales, sin control, sin aforo, sin distanciamiento, y con el temor de, obviamente, que los casos vuelvan a aumentar. A medida que avanza la vacunación, seguramente podremos caminar, como lo ha dicho Miguel en la Cámara de Comercio, hacia una reactivación de 24 horas, y la intención de las autoridades es, a la final, es brindar esta oportunidad, no obligar, pero si las empresas desean cambiar sus horarios, que puedan y se les permita empezar a reactivarse de esa manera y dándole a la ciudadanía. Recordemos que no hay transporte público, es uno de los principales retos para poder movilizar el personal o que la ciudadanía en general se movilice para poder aprovechar estos horarios extendidos. Francesca, del gremio agrupado en esta asociación de alimentos y bebidas, bares, restaurantes, ¿cuántos de ellos no han logrado sobrevivir este año y que conocen ustedes han cerrado definitivamente? ¿Qué porcentaje? Esa es una pregunta sumamente importante, por eso estamos ahora junto al Ministerio de Turismo queriendo hacer una actualización de catastro, porque no existe anteriormente data puntual dentro de nuestra asociación. Tuvimos algunas marcas que cerraron de manera total. Nosotros como asociación estamos en la provincia actualmente con 75 marcas, aproximadamente 475 establecimientos. Yo diría que dentro de nuestros socios habrán cerrado unos 5 o 6 locales, si hablamos en porcentajes, pero tenemos data a nivel de sector de turismo general, pérdidas de empleo formal, se hablaban inicialmente de 50.000, para septiembre del año pasado teníamos 70.000 desafiliaciones, hoy tenemos un número un poco mayor de 120.000 aproximadamente de empleos directos del sector de turismo que se perdieron formales, y nos preocupa, ¿no? Sabemos de que a nivel nacional hay datas, reportaron más de 1.200 establecimientos de alimentos y bebidas que habían cerrado, seguramente el número es mayor. El principal impacto que recibe el sector, aparte de los confinamientos, del coronavirus, del tema que yo le llamo el populismo sanitario, ¿no? Que se usa mucho a nivel político para controlar un poco el miedo, y lo ha usado en muchos países, lo que más nos ha afectado es este baile, ¿no? Este cambio constante de medidas. Cuando nosotros trabajamos con la ciudadanía en general que tiene un hábito de consumo, la gente no sabe qué va a pasar. Entonces un día lunes hay una medida, el día viernes hay otra medida, y esto automáticamente genera en la población una incertidumbre. No salgo, es seguro, no es seguro, y esto es lo que más nos ha afectado. Esperamos que este año, ya conociendo y habiendo aprendido de los errores del año pasado, podamos de alguna manera económicamente sostenernos y de una manera biosegura. Creo que hay que impulsar la vacunación. La vacunación es vital para poder nosotros reactivarnos a nivel nacional y que Ecuador pueda sostener con los pocos recursos que tiene la parte sanitaria y de alguna manera no regresar a un confinamiento. La provincia del Guayas no sobreviviría un confinamiento parcial más. Nosotros, a nivel del sector de alimentos y bebidas, 75% de la facturación es de noche, de fines de semana. Aparte de la reactivación y cambiar de fases, el sector necesita refinanciamiento y baja de intereses, entre otras cosas, con ayuda del gobierno para lograr realmente seguir resistiendo. El hecho de que las fases estén mejor no implica que se refleja en facturación. Guayaquil está atrasado en la reactivación, a diferencia del Cantón San Juan, que ha ido un poco mejor en el tema del hábito de consumo con el consumidor final. Y como mencionaba, es importante la participación y que todos seamos parte de esta solución. La mascarilla siempre con nosotros, y tenemos una campaña como asociación también para fomentar y promover la vacunación, dando regalos o detalles cuando presentan su certificado de vacunación. Creo que ese es el pilar en este momento. Todos a nivel comercial y a nivel de país debemos de apostarle a eso, a vacunarnos y a reactivarnos de manera segura paso a paso. Francesca, ustedes han tenido un acercamiento con el ministro Olsen. Él viene del sector del turismo y Guayaquil es una persona muy conocida en
en esa industria y los sectores afines. Porque entiendo que él sí tiene una iniciativa, y de lo que ya el presidente lo había anunciado en campaña, no se ha vuelto a escuchar más del tema, esto de tener unas exenciones al IVA temporales para reactivar el sector turístico y las industrias conexas, de bajar el IVA y algunos otros incentivos para reactivar el sector del turismo de bebidas y alimentos. También, ¿conocen ustedes algo? ¿Han tenido un acercamiento? ¿Qué saben al respecto? Bueno, sí, nosotros como asociación y diferentes protagonistas de todo el tema del sector de turismo nacional, hemos trabajado de la mano del actual gobierno desde antes que esté, ¿no? Hicimos un plan de trabajo y entregamos los requisitos, y no solamente las quejas, sino también las soluciones. Esto fue incluido en el plan de gobierno. Tengo entendido que el plan de gobierno de Guillermo Lasso tiene ya un equipo que está trabajando para cumplir sus promesas, pero recordemos de que hay cosas de que no son de firma, sino que son leyes, como tú mencionabas, tributarias. Hemos entregado este día lunes en el Comité de Turismo del Gran Guayaquil, presidido por Gloria Gallardo, que es presidenta de la República de Guayaquil, justamente al ministro Nils Olsen, nuestras solicitudes como grupo turístico en el tema tributario. Estas leyes tributarias que se habían de alguna manera propuesto van para el consumidor final. Recordemos de que nosotros no podemos pensar en una reactivación económica cuando nuestro consumidor final también está en una situación económica complicada. Esto básicamente, como habla el gobierno, no quieren hacer una economía circular y esto es como un efecto dominó, el impacto económico y sanitario es a toda escala. Por ende, nosotros consideramos de que es importante de que el consumidor final tenga esta motivación. A la final es este descuento, este 12%, no va para nosotros, no es que nos ahorramos el sector de alimentos y bebidas, sino es más que nada un impulso que se genera, un impulso de consumo con el consumidor final, ahorrándose en ciertas fechas. Ellos han propuesto de hacer como que semanas o fines de semana puntuales, pero aún no lo socializan, seguramente porque sí debe existir una ley que debe pasar por asamblea. Entonces eso todo va a tomar tiempo, esperemos que la asamblea participe y nos apoye a nivel nacional, en lugar de ser una traba que gestione realmente, pensando que los ecuatorianos necesitan agilidad en estos procesos y que muchas de las decisiones del presidente se van a quedar en intenciones si no hay una cogobernabilidad. O sea, es un llamado también a la ciudadanía a comprender de que muchas decisiones no dependen de presidencia ni de ministros, sino depende de la legislación, de los cambios, de eso, la agilidad de la Asamblea en apoyar al país a reactivarse. Y eso lo esperamos todos. Muchas gracias, Francesca Ferrero, presidenta de la Asociación de Restaurantes, Alimentos y Bebidas de Guayaquil, del Guayas. Muy buenos días. Gracias.